por las cuales muchas de estas vacunas que están aprobadas y están distribuidas ya en distintos países de Latinoamérica aún no llegaron a la Argentina. Bien, hablábamos la semana pasada, y siempre vale la pena reiterar, qué va a pasar cuando el agua baje, entre comillas, ¿no? Cuando la pandemia en algún momento va a quedar atrás y ahí vamos a tener que ver, cada uno de los países, cómo nos rearmamos. Jonathan Loidi es economista, siempre es un placer tenerte, Jonathan, aquí en Más Info. Gracias por estar en esta mañana de sábado. Me parece que la pregunta que se hacen muchos argentinos es, bueno, ¿qué va a pasar con mi futuro? ¿Voy a seguir teniendo ganas de invertir en la Argentina? ¿Qué es lo que más les preocupa hoy por hoy a los argentinos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, un placer estar con ustedes. Igual. Hoy a la distancia, es un placer. Bueno, a ver, la verdad que hay que analizarlo abriendo un poco el juego, digamos. Lo primero que cuando uno habla de economía siempre hay que segmentar la economía. Hay ciertos segmentos de la economía que no han sido tan afectados por la pandemia, puntualmente hablando del efecto de la pandemia, ¿no? No han sido tan afectados, han podido seguir trabajando. Por ejemplo, el caso es el campo realmente no se ha visto tan afectado por los cierres y demás, y ha podido seguir trabajando. Encima se ha dado lo de la soja y lo que ya sabemos, por lo cual el campo está mucho más preparado para afrontar, digamos, la pospandemia y lo que queda todavía de la pandemia, porque no termina. Los rubros más afectados claramente son los rubros que tienen que ver con algunos servicios y todo lo que tiene que ver con, sobre todo, gastronomía, hotelería, turismo, comercio, que es muy importante ese segmento de la economía porque son los mayores empleadores. Uno cuando a veces vemos mismo en La Nación que entrevistan a un gastronómico y le preguntás hoy cuánta gente tenés trabajando y fíjate que nunca bajan de 15, claro, 20, y eso que están en baja, por lo cual es una parte de la economía muy importante porque sobre todo también da trabajo a lo que se conoce el trabajo de baja calificación, ¿no? No es un trabajo para universitarios, sino que es un trabajo para gente que tal vez no tiene estudios o no tiene una especialización y que son los que más lo necesitan. Entonces, digamos, eso es una cuestión a la que el gobierno debería estar atendiendo, que la verdad que la ayuda que el gobierno ha dado no ha servido, ni el repro, ni ninguna de estas cuestiones, porque son muy pequeñas, y por otro lado, porque trabajan sobre una parte nomás de la economía, que es la economía formal. Y el gobierno no puede desconocer que la Argentina tiene un 40-45% de informalidad, o sea, que son los que menos ganan. Entonces, lo que se le está reclamando al gobierno, de alguna manera, y que creo que cada día que pasa es peor, es que el gobierno tiene la posibilidad de plantear, digamos, un plan muy agresivo, segmentado, ¿no? Tratando de, acá ya vemos algunas diferencias con lo que hacen, ¿no? Pero tratando de ayudar lo más que se pueda a aquellos segmentos que están bien en la economía, como por ejemplo el campo, y decirle, bueno, ¿en qué podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos aumentar la productividad? ¿Cómo nos podemos preparar con todo para la próxima cosecha? Que sabemos que posiblemente se mantenga el costo de los commodities, para que eso también sea un soporte para aquellas actividades que tienen menos. Y a las que tienen menos, ponerles la pelota bien adelante, como se dice, digamos, en la calle. ¿Qué sería? Si vos sos un gastronómico que está cerrado, primero que hay que ser más creativo con las medidas, porque la verdad que a veces no se entiende cuál es la diferencia entre cerrar a las 7 y cerrar a las 9, que para el gastronómico es un montón. Para el gastronómico eso es un 10-20% más de facturación, pero bueno, nos ensañamos con que... No, además a las 7 de la tarde no tenemos costumbre los argentinos de ir a cenar. En otro país puede ser, acá no. Vos fíjate que extendiéndolo, si querés, no hasta las 12, pero ya extendiéndolo hasta las 10 de la noche... Es otra cosa. Ya es otra cosa, ya por lo menos podés darle un poco de aforo adentro, porque estamos en invierno. Aunque sea un turno para cenar, claro. Pero por eso, aparte yo te digo lo mismo, ¿no? Los políticos todos los días cuando salen en televisión se muestran juntos, está bien, con una distancia que nunca es de 2 metros, digamos, se muestran en actos públicos, siendo muchos. O sea, ellos lo que te están diciendo, lo que yo interpretaría como gastronómico es, vos me querés decir que yo soy un tonto y vos no. O sea, vos me querés decir que vos podés administrar el distanciamiento, que vos podés estar con otras personas y no contagiarte, y yo no. Digamos. Entonces, digo, me parece que ahí hay falta creatividad. Y lo otro que falta, y que sería muy importante, es un plan muy agresivo para que el que está por cerrar o está ahí agazapado, vendiendo todos sus ahorros, endeudándose, porque la verdad que se están endeudando un montón, plantear un plan muy agresivo. ¿Y qué herramientas tiene el gobierno en eso? Y bueno, lo primero que podría decir el gobierno es decir, bueno, mirá, los primeros, desde ahora y 6 meses después de que salgamos de la pandemia, los impuestos para ustedes son cero, o sea, no vas a pagar. Pero es al revés, Jonathan, ¿cómo afectan el ánimo de un emprendedor, no? Te pregunto a alguien que dice, bueno, está bajando los contagios, empieza la actividad económica,
quiero lanzar un emprendimiento en un país donde la política se sube un 40%, yo les daba un dato recién, 40% se sube en la dieta de los diputados y senadores que previeron una inflación del 29 y votaron una inflación del 29 para este año, pero ellos se dieron un aumento del 40%. Y a los monotributistas, que son los profesionales, la gente de servicios, los gastronómicos, la gente que labura por su cuenta, que no tiene posibilidad de trabajar o que ha tenido posibilidades muy vedadas para trabajar, le cobran un impuesto retroactivo. ¿Cómo afecta eso en el ánimo, no? Y la verdad que duele, y a mí me parece que lo que más te preocupa de eso es que la disociación que hay con la realidad. O sea, a mí me parece que cuando los políticos hacen eso, te están demostrando que viven en una realidad totalmente paralela, o sea, que no caminan la calle, que claramente nunca tuvieron un emprendimiento, pero ni de vender, no sé, revistas peor. Usadas en un cajón de Viven en la misma realidad que nosotros, pero toman ese tipo de decisión, lo cual bueno, sería por peor. Eso sería peor. Claro, bueno, por eso, acá, bien, agregaste algo interesante. Sí, digamos. es peor. O no lo saben, digamos yo, si no lo saben y no lo entienden, bueno, digamos, no deberían ser nuestros líderes, pero ponele. Ahora, si lo saben y igual lo hacen, vos lo que tenés que decir es qué mensaje nos quieren dar. O sea, porque te están dando un mensaje. Aparte se están dando un mensaje internamente, ¿no? O sea, hablamos de la economía, su ministro de Economía, el que hizo el presupuesto, dijo que vamos a tener una inflación del 29 y ahora dijo que va a ser del 33. O sea, aceptó que se le está yendo un poco de las manos. Bueno, perfecto. Entonces vos nunca, si sos una fuerza política que quiere el consenso, que quiere apoyar a los ministros que vos elegís, jamás deberías poner una pauta de aumento salarial por encima de lo que fija el presupuesto. Porque aparte, lo peor de eso, y la reacción, ¿cuál fue la reacción en el mercado, en la economía real, en el empresario, en el laburante? ¿Sí? No, el que llegó ahí no se sabe muy bien cómo, el que se levanta todos los días temprano, el que paga 65 sueldos, el que tiene que pagar los impuestos, el que se está endeudando, el que vendió su departamento para seguir adelante con el negocio. Yo creo que ningún político vendería una bicicleta usada para ponerla para el país. ¿El mensaje cuál fue? Y ahora viene a nosotros, porque si el Estado arregla por 40%, ¿qué queda para las paritarias del resto? Entonces ya sabés que vos vas a tener un pedido de más del 40% como piso y de ahí para arriba. En una economía que está destruida, en un empresario que... Ayer visité una fábrica, por ejemplo, ¿no? Que todavía quedan en Argentina. Y la verdad que yo siempre que entro a una fábrica lo veo al dueño de Mosaicos, ahí en Buenos Aires. Digamos, entro a la fábrica, lo veo al dueño, un tipo de 74 años que sigue laburando como el primer día. Y le digo, lo primero que me sale decirte es gracias. Y le pregunto, ¿cuántos empleados tenés? 65. Y voy a aguantar todo lo que pueda. Te emociona. Y a ese tipo encima le dicen ahora que tuvo que pagar todos los impuestos, no le bajaron ningún impuesto, le hicieron varios paros en la puerta de su fábrica, exigiendo vaya a saber qué cosa. Entonces vos decís, ¿cómo podemos decir? No solo cómo mantenemos las empresas que tenemos, que el sábado pasado hablábamos de que cada vez hay menos. No solo eso, ¿no? No solo eso, sino cómo podemos pensar que alguien en este país piense en abrir un negocio. Y la pregunta para todos. Pero por supuesto, si no abrimos negocios, si no hay nuevas empresas, si todos los comercios que cerraron la persiana cuando vamos ahí para el canal, por Córdoba, por Corrientes, que está todo, se alquila, y los que están abiertos es porque muchas veces los dueños del local se lo están dando, no le están cobrando el alquiler. O sea, entre privados, vos fijate cómo hay sensibilidad. O sea, el dueño del local es sensible ante la situación y le dice, ¿cómo te voy a cobrar un alquiler si no estás laburando? Pero ahora el gobierno Estado, no. El gobierno, que es tu mayor socio porque te afana en impuestos un montón, que te está cobrando ahora impuesto a las ganancias adelantado, es un cara rota. O sea, si fuera un socio real, un humano, digamos, vos decís, este tipo es un cara rota, es un mafioso. ¿Cómo me va a cobrar ganancias anticipadas a mí que vengo de un año donde nadie ganó un peso? Pero el Estado, ¿qué hace? Cobra y después te dice, no bajaron nunca las retenciones, no bajaron nada, el Estado está igual. Y encima ahora un pobre monotributista, como decía recién, un pobre monotributista le aparece una deuda que le dice que es retroactivo a enero. Pero si en enero estábamos cerrados, no vendíamos nada, ¿de qué me estás hablando? Bueno, eso a mí es lo que más me preocupa, porque es la falta total de sensibilidad y de cercanía con la realidad. Y de caras al futuro, posiblemente eso no se termine traduciendo en un plan, no se termine traduciendo en medidas pro mercado en términos de, vamos a sacar la palabra mercado, porque cuando vos decís pro mercado se imagina ya la gente a 5 grandes empresas. Vamos, pro pyme, o sea, a la pequeña, sí, al emprendedor. Claro. al emprendedor, no hay nada, chicos. Entonces digo, sinceramente es muy desesperante la situación y vos tenés que tener en cuenta algo.
cuando es desesperante la situación, cuando las perspectivas son malas, cuando se toman este tipo de medidas, el que estaba dudando deja de dudar. Sí. Y dice, Jonathan, no, la ficha. la última es, según CAME, cerraron 96.000 pymes, comercios, por producto de esta pandemia. 100.000, digamos, comercios, pymes, pequeños emprendimientos familiares. ¿Volverán a abrir? ¿Hay posibilidad de que vuelvan a meterse en la actividad económica? Bueno, a ver, siempre habrá que ver un poco cuándo termina esta pandemia y si hay un pequeño efecto rebote, posiblemente algo de eso vuelva, pero el número es mucho peor. El número es mucho peor, porque eso mide la formalidad, ¿no? En Argentina tenemos que acostumbrarnos a hablar de dos Argentinas. La Argentina formal, la que figura en algún papel, y la que no figura en un papel. Y vos tenés que saber que en Argentina es más o menos mitad y mitad. Entonces, si yo te digo que la economía formal, la que se puede medir, la que se dio de baja en la FIP, son 100.000, te estoy diciendo que debe haber un número muy cercano del otro lado que también se dio de baja y que se dio de baja en la informalidad. Claro. Entonces el número es terrible y por eso que hay que exigir al gobierno y hay que exigir a la oposición ahora para las próximas elecciones que vengan, son los que van a hacer leyes. Bueno, que nos cuenten cuáles van a ser las leyes, porque esto se cambia con leyes. Una ley laboral nueva, una ley gremial nueva, una ley impositiva nueva. Entonces, que de un lado y del otro, en vez de tener que votar figurita o al menos malo, porque siempre votamos lo mismo, ¿no? Este me está incendiando al país, entonces voto un bombero que después se transforma en el incendiario del país. En vez de hacer eso, que nos digan cuáles son las leyes que tienen. Porque si no nos dan leyes, ¿para qué no votemos más legislativa? Ahorrémonos unos mangos ahí. Entonces digo, ¿cuáles son las leyes que nos van a plantear para que esas 100.000 empresas vuelvan? Y tienen que ser agresivas, en el sentido de decir, mirá, flaco, si vos montás un comercio, por el primer año no te cobro impuesto de nada. Claro. ¿Entendés? Para que por lo menos te incentives a abrir, y sabemos que esa guita no se la van a llevar a Miami, la van a dejar en el consumo, la van a poner en stock, van a motivar la industria. Es sentido común, chicos. No necesitamos un genio, necesitamos un tipo con sentido común, sensibilidad y que tenga buena leche. Te diría que con esos tres componentes, la Argentina es tiene mucho. Es mucho. Parece que para la Argentina de hoy, para la política hoy es demasiado. Dios mío. Jonathan Loy, analista económico, sos muy amable con Gracias. nosotros, Jonathan. Te mandamos un fuerte abrazo. Chicos, un placer.